Hacia el corazón del Galeón San José, un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En este podcast haremos un viaje por la historia y daremos a conocer algunos de los avances en la investigación al Galeón San José. Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio del podcast Hacia el corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Cada objeto hallado en el Galeón San José cuenta su propia historia, y en este tercer episodio, que hemos nombrado Los objetos del Galeón y su vida social, nos sumergiremos a 600 metros de profundidad para conocer algunas de esas historias y las formas en las que se han clasificado los objetos. Además, vamos a conocer cómo están distribuidos en la zona arqueológica. Para ello hemos invitado a Daniela Vargas y a Víctor Andrés Pérez. Daniela, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Todo bien, ella es antropóloga, Daniela Vargas, y arqueóloga. Tiene 9 años de experiencia en la realización de investigaciones enmarcadas en las áreas de arqueología histórica, marítima y costera en los centros históricos de Bogotá y Cartagena y en las islas de Providencia y Santa Catalina. Durante este tiempo sus intereses se han centrado en los estudios de los contactos globales entre personas y cosas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Nos acompaña también Víctor Andrés Pérez. Víctor, bienvenido. Hola Felipe, hola a todos. Víctor es antropólogo y especialista en patrimonio cultural sumergido de la Universidad Externado de Colombia y tesista de la maestría en arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz en España. Ha realizado cursos de arqueología subacuática en cenotes y cuevas de la Nautical Archaeology Society, la National Geographic y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, así como en oceanografía con la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Colombia. Ha participado también en diferentes excavaciones en sitios subacuáticos de naufragios romanos y modernos en el Mediterráneo y Atlántico Español con la Universidad de Cádiz y el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Ha dirigido diferentes excavaciones en Cartagena de Indias, la Bahía de Providencia y Santa Catalina, así como prospecciones subacuáticas en Tumaco, Buenaventura, el Golfo de Urabá, el Golfo de Morrosquillo, Ciénaga, entre otros proyectos offshore en el Caribe. Vamos a comenzar con Daniela Vargas porque se han estudiado un dato para nuestra audiencia. 1.138 objetos del Galeón San José hasta el momento. ¿Cómo han clasificado ese gran volumen de piezas, Daniela? Efectivamente, Felipe, nosotros empezamos el estudio de la primera muestra del Galeón con 1.138 objetos. ¿Cómo ha consistido esta clasificación? En principio, pues necesitábamos muchos insumos. Ya han habido varias campañas arqueológicas en el Galeón y esto nos ha dado una información muy importante. Sin embargo, nosotros llegamos este año, el 2024, a complementar toda esa información. Nosotros empezamos a hacer estudios sobre la cultura material de naufragios en mediados del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que era como en la época en la que nos interesaba como profundizar. Sin embargo, cuando estudiamos cultura material, realmente las diferencias tecnológicas desde el siglo XVI no han sido tan dramáticas, entonces tuvimos que expandir esa periodización. Entonces, para ello estamos hablando de un contexto global. Entonces, así como buscábamos tratar de dar cuenta de esa identificación de los objetos, entonces teníamos que utilizar muchos catálogos de muchos países, tratando de indagar y de buscar referencias de todas esas objetos que estábamos encontrando, tan completos en el Galeón y que no son tan comunes en unos contextos arqueológicos e históricos de acá de Colombia. Es así como nos hemos utilizado catálogos de variedad de naufragios, de variedad de objetos, tratando de dar cuenta de lo que estamos encontrando en el Galeón. Víctor, lo que nos ha contado Daniela revela un proceso bastante complejo. Quisiera entender cómo han logrado, en medio de esa complejidad,
documentar todos esos objetos, en qué lo hacen, eso lo dejan en algún tipo de documento o cómo se pueden organizar esos elementos y bajo qué clasificación. Felipe, pues el proyecto cuenta con una gran base de datos que se ha construido con todo el equipo, precisamente como para tener un punto en la forma en que se pueda reservar, configurar y se pueda utilizar en las diferentes fases del proyecto toda la información que se va a desprender de las diferentes campañas. Digamos que, como decía Daniela, hay una gran cantidad de información, precisamente porque los objetos que encontramos pues son objetos reflejo de una globalización. Y ante eso hay que tener presente que son objetos que provienen de diferentes partes del globo. Revisar la materialidad del Galeón San José pues es tan vasta como revisar la misma Vía Láctea. En ese sentido, lo que se ha buscado hacer es buscar toda clase de catálogos internacionales, buscar todas las investigaciones, como decía Daniela, los diferentes trabajos que se han realizado con el fin de poder determinar en profundidad, llegar más allá de las generalizaciones que antes se daban sobre los objetos del Galeón San José. No es para nadie un secreto que del Galeón se hablan de unos objetos muy específicos, olvidando una gran cantidad de otros objetos que nos están hablando de un montón de cosas, de la vida a bordo, de la estructura misma de la embarcación, del armamento, de la carga, pero también hay muchos elementos más y que esto nos ha permitido profundizar mucho cómo la materialidad está siendo un reflejo también de una serie de conexiones culturales a nivel global, pero también dentro de la misma embarcación como tal. Bueno, y precisamente vamos a hablar de esos objetos que se encuentran a 600 metros de profundidad. No de los 1138, por supuesto, no hay podcast que aguante eso, pero vamos a escoger 3 objetos, si les parece bien, a Víctor y a Daniela, para que nos mencionen cuáles son, pero sobre todo, qué historias podemos contar a partir de ellos. Comencemos por Daniela. Daniela, un objeto con una historia. ¿Cuál podría ser? Bueno, yo diría empezar con la botella cuadrada, que es muy común encontrarla dentro de los contextos de naufragio. Lo interesante de las botellas cuadradas es que podrían asociarse a la evolución de tecnologías como para envasar una bebida tan particular como es la ginebra. Y si empezamos a hablar de la historia de la ginebra, pues tendríamos que empezar a hablar de que empezó como un tratamiento médico y luego fue popularizada sobre todo en los Países Bajos y en Alemania como en mediados del siglo XIV-XV y para finales del siglo XVIII ya era distribuida en toda casi Europa. Entonces ven cómo esta bebida tan particular con una historia que suele suceder en las bebidas destiladas, que es utilizarse para tratamientos médicos, pues cambia de su funcionalidad y vemos que va a ser utilizada como medicina, pero también para la vida a bordo y el entretenimiento. Un detalle particular de ella que creo que vi en un artículo es el hecho que en la vida a bordo necesitaban en estas largas trayectorias hacia América, África, el Pacífico de los europeos, pues necesitaban unas bebidas que lograran unos líquidos para racionar todos estos, que aguantaran estos trayectos tan grandes. Se tenía la cerveza, pero pues la cerveza se dañaba. El vino, efectivamente ha llegado mucho vino, pero pues tener vino dentro de la embarcación pues era costoso. Y el agua era difícil mantenerla fresca. Entonces, hablar de la ginebra pues también nos invita a ver una bebida que cumplía con estos requisitos que eran difíciles con otras bebidas. Se podía mantener fresca, no se dañaba y no era tan costosa. Entonces, a partir de la ginebra, podemos ver cómo fue tan útil en la vida a bordo y cómo se empezó a expandir por todos los imperios europeos. Y pues también el detalle de su forma tan particular, que es, no todas las botellas son cuadradas, pues vemos también que sus paredes planas permitían ser empacadas en cajas y podían ser más eficientes su transporte. Primer objeto del cual creo, ustedes me corregirán, Daniela y Víctor, no se ha hablado mucho acerca de lo que se encuentra en el Galeón San José. Una botella cuadrada que
contenía ginebra, no solo para el divertimento, sino también como uso médico, como uso terapéutico. Víctor, hablemos de un segundo objeto y qué historia nos puede contar de él. Felipe, de hecho, hace pocos días encontramos dentro del trabajo que venimos realizando de la clasificación lo que parece ser una serie de astrolabios. Los astrolabios son objetos todavía se siguen utilizando son elementos de navegación. El astrolabio es un elemento que ya se utilizaba desde la antigüedad y es perfeccionado por todo el mundo árabe. Astrolabio significa el que toma estrellas. Y este elemento va a ser un elemento muy importante para este tipo de navegación que ya se venía practicando en la carrera de Indies, que es una navegación, empieza a ser una navegación de astronómica. Antes las navegaciones en tiempos pretéritos era muy distinta a ese tipo de navegación. Antes tenemos que tener presente que cuando una embarcación salía de las costas, no tenía ningún referente geográfico para poder ubicarse en el espacio. Y esto fue un problema, siempre fue un problema desde la antigüedad, de poder tener un elemento o elementos que permitieran la ubicación de una embarcación en el espacio. Esto, obviamente, hay que tener presente, el mar, al igual que un desierto, presenta las mismas problemáticas, y esto permitió este tipo de elementos, permitió, o sea, su finalidad es arrastrar, es fijar la ubicación con respecto al Sol, la bóveda celeste, el ecuador y el norte y el sur del planeta, los polos del planeta. Entonces, encontrar este elemento, más allá, digamos, del elemento, si una persona lo pudiera ver, es un elemento que parecería que fuera muy básico. Es una circunferencia, es plano, tiene una serie de números, una serie de flechas y tiene diferentes tipos de formas de hacer el elemento, ¿cierto? Hay una gran variedad de estos tipos de astrolabios, pero es un elemento que toda embarcación de la carrera de Indias debía tener. En este caso del San José. Y es muy importante porque es que detrás de este elemento no es solo este círculo de latón o de bronce, como algunas veces se hacía, sino que pensémoslo de alguna u otra forma, perdón el ejemplo, pero es como el GPS hoy día. Hoy día nosotros tenemos nuestros celulares cuando viajamos fuera del país o alguna parte y en un Google Maps o lo que sea encontramos fácilmente una ruta. Pues un astrolabio era una forma en que los marineros en estas épocas, las épocas del San José y mucho antes también y todo esto, se han podido ubicar y han podido tener una ruta, encontrar su camino, encontrar su llegada triunfante a un puerto. Entonces creo que este elemento es fascinante, se han encontrado ya varios. Lo que te decía hay diferentes tipos y formas de hacer los astrolabios, entonces digamos que este es uno de los elementos que se me hacen interesantes dentro de los que hemos encontrado en el yacimiento. Claro, por supuesto, aquí viene la pregunta y aquí hay una respuesta que se aproxima. ¿Cómo lograban ubicarse en las épocas de los galeones cuando estos estaban navegando? Una posible respuesta, los astrolabios, y es un objeto que nos cuenta una historia, pero que además está en estudio en este proyecto de investigación. Daniela, un tercer y último objeto, ¿cuál podría ser? Bueno, otro caso pues, que sería interesante mencionar en este espacio es el bacín. Creo que como es tan común encontrar baños por todo lado, pues no sabemos lo exclusivo que realmente puede llegar a ser los elementos asociados a estas prácticas de higiene y sanidad. En el caso del bacín, pues no son muchos los que hemos encontrado, lo que nos estaría indicando que no muchas personas tendrían acceso a estos elementos que se utilizan pues para las necesidades fisiológicas, pero pues a la vez nos interesa porque pues es una práctica que viene desde España y que la estamos viendo inmersa dentro de la vida cotidiana de las primeras ciudades acá en América. Muy bien, ahí tenemos entonces tres objetos. La botella de ginebra, tenemos los astrolabios y tenemos el bacín.
que nos muestra su interacción también, la necesidad de ser portados en una embarcación como el Galeón San José, y así podían tener sentido. Ahí se evidencia la vida social de los objetos, las historias que nos cuentan y hacia dónde puede estar encaminada una gran parte de este proyecto de investigación, que es dar cuenta de cómo era la vida a bordo en una época determinada. Antes de terminar nuestro episodio, Daniela y Víctor, quisiera saber para ustedes cuál es la importancia de investigar y conocer más sobre el contexto histórico, social, arqueológico y también cultural del Galeón San José. Comencemos por Víctor. Felipe, digamos que primero pues es muy emocionante poder acercarnos a la cultura material y poder sacar también un poco de ese mito que se tiene del galeón como un barco que llevaba un solo tipo de elementos. Lo que encontramos aquí es la vida misma, es la conexión de algo tan específico como lo fue un galeón con todo un planeta. Entonces, y verlo desde su materialidad, seguir profundizando en la cantidad de elementos, porque es que son lo que hablamos en un principio, la variedad es tan grande que es necesario que la gente pueda entender la importancia de cada elemento que se halla dentro del yacimiento arqueológico. Daniela, ¿cuál es esa importancia de seguir investigando y conociendo el contexto del Galeón San José? Ya Víctor nos ha hablado de algo clave que me gustaría destacar. El Galeón San José como un medio global que nos muestra una globalización, una dinámica mundial. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención con respecto a los viajes, ¿no? No todos los elementos de España llegaron a las Américas, fueron seleccionados. Y a mí lo que me llama la atención cuando uno estudia estos casos tan particulares como son los naufragios es, claro, llegan a las Américas y qué pasa con todos estos objetos, muchos de ellos utilitarios, es decir, que pueden llegar que eran elementos que llegan con unos contenidos particulares desde España, pero claro, estamos hablando de un viaje que fue de vuelta, ¿no? De regreso a España. Pues ahorita pensando frente a la botella de Ginebra, ¿será que realmente llevaba Ginebra en su viaje de vuelta? Son como esas preguntas que empiezan a surgir en cómo van siendo apropiados los objetos en otros espacios y en otros lugares. Y cómo definir esos contenidos, ¿sabes? Cómo definir si podemos a través de estos objetos que si buscamos nosotros, pues específicamente podemos lograr saber el lugar de origen, pero pues la funcionalidad dentro de unos nuevos espacios es más difícil y más compleja de determinar. Entonces es ahí donde está como la importancia de saber todas esas rutas comerciales, de complementarnos de otras ciencias como la historia, la arqueometría, para poder descifrar bien en un mundo tan global, pues que hace más compleja su clasificación y registro de estos materiales, cómo podemos nosotros precisar todas estas vidas de los objetos, puesto que son objetos que no llegaron a su destino final. Entonces, esa es como la parte más, el reto más importante y el cual queremos llegar con los objetos, no solamente clasificarlos, sino contar su vida y pues hasta su desenlace, que fue también junto a la embarcación, pues su final. El hecho de investigar estos objetos, como muy bien lo dice Daniela Vargas, investigar su vida, porque la tuvieron en la medida en que hubo seres humanos que interactuaron con estos objetos, que no llegaron a su destino final. Es un reto de investigación enorme que junto a Víctor Andrés Pérez, Daniela Vargas nos ha presentado en este tercer episodio del podcast Hacia el Corazón del Galeón San José. Es un trabajo de largo aliento, lo continuamos haciendo y les deseamos muchísimos éxitos en todo este tiempo, que obviamente va a estar destinado a una ardua investigación. Daniela, Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hacia el Corazón del Galeón San José. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Gracias, Felipe.
Aquí damos a conocer parte de los avances de la investigación que van desde las posibles causas del hundimiento del barco, las historias de los objetos que se encuentran a 600 metros de profundidad y los imaginarios que han salido a flote durante más de 300 años. El podcast Hacia el corazón del Galeón San José es una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Agradecemos a Marina Estéreo por la grabación y también por estar presentes en el Control Master. Yo soy Felipe Lozano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Nos encontraremos en el próximo episodio que hemos titulado El Galeón, Patrimonio Presente y Futuro. Hasta entonces. Escucha pronto un nuevo capítulo de este podcast, donde nos sumergiremos hacia el corazón del Galeón San José.